Buenas tardes, amigas y amigos. En este video los discípulos le preguntan a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos. Jesús les contesta en bulto, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, indicándoles que si no se hacían como niños no entrarían en el reino de los cielos. Y quien recibió a un niño a él lo recibe, y les dice que se guarden de despreciar a un niño porque sus ángeles están continuamente frente a Dios. Así que empezamos. Espíritu Santo, dame tu luz en este momento de oración. Con la confianza del niño pido también la intercesión de mi ángel de la guarda, de modo que tenga la docilidad para escuchar la palabra y seguirla. Como una oveja sigue a su pastor. En aquel tiempo los discípulos se llegaron a Jesús y le preguntaron, en conclusión, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Después que los discípulos vieron que se había pagado el mismo tributo por Pedro que por el Señor, dedujeron que Pedro era el primero de los apóstoles. Esta idea suscitó en ellos una especie de resentimiento que da a entender el evangelista cuando dice en aquella hora se llegaron los discípulos diciendo, ¿quién piensas que es mayor en el reino de los cielos? Se avergonzaban de confesar la pasión que sufrían y por ello no dicen abiertamente, ¿por qué honraste más a Pedro que a nosotros? Sino que preguntan de una manera general, ¿quién es mayor? Cuando distinguió el Señor a sus tres discípulos a la vez, a Pedro, Santiago y a Juan en la transfiguración, no experimentaron los demás resentimiento alguno, pero cuando ven que uno solo es el honrado se quejan los otros. Mas debemos considerar primeramente que no exigen las cosas de la tierra además que depusieron después este movimiento apasionado, pero nosotros no podemos llegar ni hasta sus defectos porque no preguntamos quién es el mayor en el reino de los cielos, sino quién es el mayor en el reino de la tierra. Entonces, él llamó así a un niño y lo puso en medio de ellos. Mas el Señor al ver sus pensamientos quiso curar su deseo de vanagloria mediante una comparación sumamente humilde. Por eso sigo. Llamando a Jesús a un niño me parece una cosa muy bien hecha la presentación en medio de ellos. De un niño inocente, un niño real sirve como símbolo de humildad. No porque los niños sean humildes por naturaleza, sino porque son dependientes. Y dijo, en verdad os digo, si no volveréis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De manera que por su edad fuese el tipo de la inocencia. Por otro lado, el mismo Señor se presentó en medio de ellos como un niño para demostrar que no había venido para ser servido, sino para darles ejemplo de humildad. Otros significan por la palabra niño al Espíritu Santo, a quien puso el Señor en el corazón de sus discípulos para cambiar su orgullo en humildad. Y sigue, y dijo, en verdad os digo, que si no os volveréis e hiciereis como niños, etc. El Señor no mandó a los apóstoles que tuvieran la edad de los niños, sino que tuvieran su inocencia y que obtuvieran por sus esfuerzos lo que aquellos poseían por sus años. De manera que fueran niños en la malicia, pero no en la sabiduría. 1 Corintios 14. Es como si dijera, así como este niño que os propongo como ejemplo, no esté nace en la cólera, olvide el mal que se le ha hecho, no se deleite en ver una mujer hermosa. No piense una cosa, dice otra, de esta manera vosotros, si no tuviereis esa inocencia y esa pureza de alma, no podréis entrar en el reino de los cielos. Quien se hiciere pequeño como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Si no os convertís de ese orgullo y de esa indignación que ahora vivís, y no os hacéis por la virtud tan inocentes y humildes como son los niños por su edad, no entraréis en el reino de los cielos, porque de este modo no se puede entrar. Cualquiera pues que se humillare como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Esto es en
conocimiento de la gracia o en la dignidad eclesiástica o en cierta bienaventuranza eterna. O de otro modo, cualquiera que se humillare como este niño, es decir, el que se humillare, ejemplo mío, entrará en el reino de los cielos. Y quien recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esto equivale a decir, no solamente recibiréis una recompensa si os hicierais como este niño, sino que si honraréis por mí a todos los que se hacen semejantes a un niño, yo determino para vosotros como recompensa del honor que les habéis dado el reino de los cielos. Y aún les propone otra cosa mayor. En estas palabras a mí me recibe. Efectivamente recibe a Cristo aquel que imita su humildad y su inocencia. Y el Señor añade oportunamente, a fin de que los apóstoles no se atribuyesen a sí mismos el honor que se les había dado, que habían recibido ese honor no por sus méritos, sino por los de su Maestro. Recompensa incomparable de quienes acogen a un niño para educarlo y darle lo necesario en nombre de Jesús. Y máxima severidad para los que corrompen la juventud en doctrina o en conducta. Escándalo es literalmente todo lo que hace tropezar. Esto es a los que creen, matando su fe en él o deformándola. Guardaos de despreciar a uno solo de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente la faz de mi Padre Celestial, dijo el Señor arriba, que deberían ser amputados el pie, la mano, el ojo, todo parentesco y toda costumbre, que pudiera dar lugar al escándalo. Ahora sabéis a la dureza de esta máxima diciendo, mirad que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos, que equivale a decir no los despreciéis, sino procurad en cuanto sea posible su salvación después de la vuestra. Pero si los viereis que continúan en el pecado, mejor es que os salvéis vosotros que el que perezcáis con la multitud. Hemos llegado al final de este video donde los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús les contesta, en bulto llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, indicándoles que si no se hacían como niños, no entrarían en el reino de los cielos, y que quien recibía a un niño, él lo recibe. Y les dice que se guarden de despreciar a un niño porque sus ángeles están continuamente frente a Dios. En el siguiente video nos saludamos con el favor de Dios, entonces reciban un abrazo. No se olviden de dar un pulgar hacia arriba al video. Un abrazo.